A todos los ciesanos que están disfrutando de esta feria científica. Mi nombre es John Alberto Serna Duque, soy estudiante de doctorado de Biología Molecular y Biotecnología en la Universidad de Murcia. Concretamente estoy en el grupo de Inmunobiología para la Acuicultura y vengo a exponeros un tema bastante relevante y de actualidad, como es utilizar la biotecnología marina para combatir las resistencias antimicrobianas. Entonces, antes de todo, ¿qué significa resistencia antimicrobiana? Bueno, para eso necesitamos dos conceptos. Primero, ¿qué son los microorganismos? Los microorganismos pues son seres vivos o organismos que no son visibles para nuestros ojos. Entonces necesitamos los microscopios. Y los agentes antimicrobianos o antimicrobianos van a ser aquellas sustancias o moléculas que van a eliminar los microorganismos. Con estos dos conceptos vamos a intentar ir poco a poco entendiendo qué significa la resistencia antimicrobiana. Bueno, primero, los microorganismos están en todos lados. Son las bacterias, virus, parásitos y hongos. Algunos de ellos, muy pocos, nos producen las enfermedades, como por ejemplo la gripe, el COVID, el dolor de barriga, y tienen una particularidad de que pueden afectar a varios hospedadores, que hospedador significa, digamos, diferentes organismos. Por ejemplo, una vaca tiene una bacteria, esa bacteria le produce una enfermedad, pero también puede producir enfermedades a humanos o a otro tipo de animal parecido. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el COVID, que ha surgido en un animal y se ha ido pasando poco a poco hacia nosotros, los humanos. Los agentes antimicrobianos no solo sirven para curar nuestras enfermedades, para eliminar bacterias, sino también que son utilizados para nuestro ganado, los peces, las plantas y nuestras mascotas. Los más famosos son los antibióticos, que son utilizados para bacterias. Bueno, ¿y qué es esto de la resistencia antimicrobiana? Una vez que tenemos todos estos conceptos entendidos, bueno, la resistencia antimicrobiana es cuando un microorganismo no se ve afectado por un antimicrobiano. Es decir, le doy un antibiótico y esa bacteria no es eliminada. Esto es debido porque tiene una capacidad de resistencia ante ese antibiótico. Esa capacidad de resistencia viene dada por su genética. Es decir, como sabemos, la genética es lo que nos da a nosotros nuestras características, nuestros caracteres, nuestros ojos, cómo va a ser nuestro pelo, etc. Entonces, para las bacterias, estos genes van a dar esa capacidad de resistir ante antibióticos. Pero, ¿cómo sucede eso? Bueno, imaginemos que hay miles de bacterias, ¿no? En un sitio determinado. Por ejemplo, en un plato. Pues si ponemos un antibiótico, va a matar a la mayoría de bacterias. Mayoría prácticamente, en realidad casi todas, por no decir todas. Pero van a haber una o dos que no van a morir. ¿Y por qué? Porque tienen la capacidad de resistir a ese antibiótico. Y eso viene dado por los genes, por su genética. Además, las bacterias en especial tienen una capacidad de que pueden coger esos genes e ir pasándoselo a sus compañeras. De esta forma se puede ir expandiendo la resistencia antimicrobiana. Llegado a este punto, debemos de entender qué es la acuicultura. Bueno, otros compañeros míos os habrán explicado de la acuicultura. De forma simple, la acuicultura es cultivar organismos acuáticos de forma controlada, como son las piscifactorías. Los organismos que nosotros estudiamos principalmente son la dorada y la lubina. Son peces muy famosos en la gastronomía mediterránea. Ahora, ¿y qué tiene que ver la acuicultura con todo este tema de bacterias, de resistencia a antibióticos, antimicrobiana? Pues básicamente los animales, como los peces, también se pueden enfermar. Y suponen un gran coste económico cuando se enferman, porque si no los tratamos se van a morir.
Sobre todo sucede en la acuicultura, porque imaginemos que nosotros queremos, digamos, rentabilizar, queremos tener mucho pescado, producir mucho pescado, pues necesitamos tener peces en jaulas, tener la mayor cantidad de peces en una misma jaula. Por tanto, la densidad de población es muy alta. Con que solo haya un pez va a propagarse la enfermedad muy rápidamente. Entonces, si damos antibióticos para poder curarlos debido a que le ha dado esa infección provocada por un microorganismo, pues entonces eliminaremos el microorganismo, pero crearemos un problema bastante importante. Porque, como habíamos dicho, los microorganismos están en todos lados. En el medio ambiente, en lo que comemos, en los humanos. Entonces, los microorganismos que están viviendo en ese pez, la mayoría morirán por esos antibióticos. Por lo tanto, solo van a quedar algunos que sí van a tener esa capacidad de resistencia con esos genes. Una vez que el animal, el pez, le dé por orinar o por defecar, va a salir esas bacterias o ese material genético al exterior, al medio acuático, al mar. Por tanto, van a haber otras bacterias que van a poder aprovechar para incorporar esos genes y conseguir esa capacidad antimicrobiana. Por lo tanto, se puede expandir rápidamente la resistencia antimicrobiana. En la actualidad, ¿cómo está el tema de la resistencia antimicrobiana en el mundo? Pues aquí observamos un mapa en el cual los colores más intensos de rojo indican países donde se han detectado una alta cantidad de especies de bacterias resistentes a antibióticos, mientras que colores azulados hay una baja tasa, un bajo índice, baja cantidad. Por ejemplo, los altos índices se encuentran en países asiáticos, Oriente o México incluso, mientras que los países que tienen mejor control son como Canadá, Francia. ¿Y a qué viene, digamos, estas diferencias de índice en la resistencia antimicrobiana? Viene sobre todo de cómo se ha controlado el uso de antibióticos. En Asia, por ejemplo, hay un gran problema con el uso de antibióticos. Hay un descontrol, se utilizan demasiado los antibióticos provocando que surjan resistencias antimicrobianas. Y mientras tanto, España se mantiene en una situación de media, digamos. Ahora, la salud humana y la resistencia antimicrobiana. Como hemos visto anteriormente, en la acuicultura es un tema bastante importante y que va a afectar a la salud de los peces, pero también afecta a la salud humana. ¿Cómo? Básicamente, como hemos visto, los microorganismos están en cualquier lado, por ejemplo, las bacterias. Y nosotros somos un animal que nos alimentamos de muchos tipos de animales y de plantas. Entonces, si un pez o cualquier otro tipo de animal, como una vaca, tiene, no porque vaya a tener antibióticos organismo, la verdad es que la cantidad de antibióticos que llegan en nuestra carne o en los pescados es mínima. Y de los peces de piscifactoría es inexistente porque está prohibido el uso de antibióticos. Ahora bien, las bacterias que pueden tener estos peces o estos animales, como las vacas o cabras, o cualquier otro tipo de animal que nos guste comer, pueden haber incorporado esos genes que les dan esa resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, se va a poder ir desplazando poco a poco esa resistencia antimicrobiana hasta llegar a nosotros. Es por eso que es un tema tan problemático y de tan gran relevancia para nuestra salud. Es más, el número, la cantidad de bacterias resistentes a antibióticos en la acuicultura está relacionado estrechamente con el número de resistencias en humanos. En humanos, digamos, que están en hospitales. Por lo tanto, la acuicultura y la salud humana están ligadas. Por otra parte, estamos viendo
un fenómeno global de cambio climático. ¿Y qué tiene que ver el cambio climático con la resistencia antimicrobiana? Tiene que ver sobre todo con el calentamiento global. Entre más temperatura hay, sobre todo en los mares donde ha habido un aumento de temperatura, se ha encontrado una mayor relación con las más resistencias en la acuicultura, asociado a que mueren más peces. Y esto sobre todo se nota en los meses donde sube mucho la temperatura, hay una barbaridad de mortalidad en estos peces. Además, en Estados Unidos se comprobó que el aumento de las temperaturas, el aumento medio de las temperaturas, ha empujado el número de resistencias en humanos también. Ahora bien, hemos salido de un panorama un poco catastrófico, sin embargo, la ciencia, como ha pasado con el COVID, también tiene, digamos, sus soluciones, ¿entiendes? Tiene su investigación y sus soluciones que aporta esa investigación. Un ejemplo es la biotecnología marina. En el mar, los organismos que existen son incalculables. No conocemos ni la ínfima parte de todos los organismos que pueden existir en el mar. Y ni imaginemos todas las moléculas o sustancias que nos pueden ofrecer a nosotros. Es más, hace poco se hablaba de un antiviral súper efectivo contra el virus del COVID. ¿Y de dónde es? De un organismo acuático. Ahora bien, concretando en los peces normalmente los pensamos como que solo sirven para alimentarnos. Eso incluso yo lo pensaba antes de empezar la investigación en este grupo. Sin embargo, podrían ayudarnos en otros ámbitos críticos, como en nuestra salud, en nuestra industria, en nuestro cuidado, en nuestra cosmética. Es decir, los peces pueden ser una fuente de moléculas antimicrobianas. Como sabemos, moléculas antimicrobianas es que eliminan a los microorganismos. Y uno de esos que destaca mucho son los péptidos antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos son proteínas muy pequeñas que pueden eliminar de forma efectiva los microorganismos patógenos. De esta forma pueden ser una nueva herramienta para luchar contra estas bacterias resistentes a antibióticos. Concretamente, nuestro grupo ha investigado en dorada y lubina diferentes tipos de péptidos antimicrobianos como las hexidinas, las N-calicinas, las betas-defensinas o las pisidinas. Los péptidos antimicrobianos de peces marinos son muy especiales, debido a que estos animales viven en ambientes marinos con alta salinidad. Por tanto, estas proteínas van a tener unas características especiales que van a poder servir para luchar contra estas resistencias antimicrobianas. Es tal la cantidad de péptidos, de moléculas antimicrobianas de los peces marinos que digamos, algunas seguramente podría servirnos. Y es este el momento en el que hay que ir, descubrir y aplicar el conocimiento. Y muchas gracias por atender, digamos, mi tema, al tema que he expuesto. Y este es mi grupo, que es Inmunobiología para Acuicultura. Muchas gracias. Que pasen un buen tiempo.